Hola a todos. ¿Listos para otro Deep Dive con nosotros? Por supuesto. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que está causando bastante revuelo en Europa, ¡Ah! la crisis financiera francesa. Interesante. Y lo que queremos entender es no solo lo que está sucediendo en Francia, Sí. sino también cómo podría afectar al resto del continente. Claro. Tenemos un análisis bastante completo De acuerdo. que nos da una visión muy profunda del panorama político y económico de Francia. Me parece fascinante cómo este análisis va más allá de las simples cifras Sí. y nos presenta un drama político y económico en toda regla. Totalmente de acuerdo. Es como si estuviéramos viendo una obra de teatro en tiempo real. Y el primer acto de esta obra parece bastante sombrío si nos fijamos en las proyecciones financieras de Francia. Sí. Un déficit público que podría superar el 6% del PIB. Increíble. Y una deuda que se dispara por encima del 112% para 2024. Son cifras alarmantes, ¿Verdad? sin duda. ¿Qué tan preocupantes son estas cifras en comparación con otros países de la eurozona? Bueno, lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante Ajá. es que Francia se está convirtiendo en un caso atípico, Ya veo. con estos niveles de déficit y deuda. Y esto plantea serias dudas sobre su capacidad de pago en el futuro. Es como si Francia estuviera caminando por la cuerda floja. Sí, en la cuerda floja financiera. Y para complicar aún más las cosas, Sí, parece que Francia también está lidiando con un estancamiento político totalmente. que dificulta aún más la estabilización de sus finanzas. Exactamente. El análisis menciona que el gobierno de Macron está en minoría. Ajá. ¿Cómo afecta esto a la hora de tomar decisiones importantes? Bueno, imagínate. Sí. Macron necesita el apoyo de la izquierda socialista o de la derecha nacionalista para poder aprobar cualquier medida económica. ¿Ya? Y ambas facciones son profundamente estatistas, O sea que... lo que significa que Sí, ok. favorecen una fuerte intervención del Estado en la economía. Entonces, si necesitan recortar el gasto público para controlar el déficit, ¿Cómo sugiere el análisis? Va a ser una batalla cuesta arriba, No. sin duda. Van a encontrar mucha resistencia en ambos lados del espectro político. Exactamente. Y ahí es donde entra en escena el primer ministro Barnier, Sí. ¿verdad? Que presentó una propuesta de presupuesto con recortes de gastos bastante significativos. Sí. 2/3 del ajuste provenían de reducciones en el gasto. ¿Y cómo reaccionaron la izquierda y la derecha a esta propuesta? Pues no muy bien. No. La propuesta fue rechazada por ambos lados. Vaya. Para la izquierda, los recortes eran demasiado drásticos. ¿Ya? Y para la derecha, no eran suficientes. Entonces, es un callejón sin salida. No. Bueno, Barnier no se rindió tan fácilmente. No. Decidió utilizar un decreto para eludir al Parlamento Care. e intentar aprobar el presupuesto por la vía rápida. Es una jugada arriesgada. Sin duda, No. porque la Asamblea Nacional podría responder con una moción de censura, Claro. lo que podría llevar a la caída del gobierno. Suena que Barnier estaba jugando al póker con el futuro de Francia. Sí, y parece que apostó por el caballo equivocado. En serio. Porque el partido de Pen, en un movimiento que sorprendió a muchos, Ajá. anunció que votaría en contra del presupuesto. Vaya giro de los acontecimientos. ¿Verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto para el presupuesto? Si la moción de censura prospera, Sí. y parece que hay muchas posibilidades de que así sea, Mm, Francia se verá obligada a operar con el presupuesto de 2024, ya veo. sin los ajustes necesarios para abordar el problema del déficit. Y presupuesto. Esto también significaría la probable caída del gobierno Sí. y la necesidad de nombrar a un nuevo primer ministro. Pero un nuevo primer ministro no se enfrentaría a los mismos obstáculos. Esa es la gran pregunta. No. ¿Es una situación complicada sin una solución fácil a la vista? Sin duda, la situación en Francia es preocupante. Y lo que es aún más preocupante Sí. es que esta crisis no se limita a las fronteras francesas. El análisis que estamos discutiendo apunta a que las consecuencias de esta crisis podrían extenderse por toda Europa. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Exactamente. Lo que hace que la situación sea aún más delicada es que Francia ya está violando las reglas de estabilidad de la Unión Europea. Ah, sí, cierto, las reglas. Recuerda que hay un límite del 3% del PIB para el déficit. Ajá. Y Francia lo está superando, y por mucho. Y no es que la UE pueda simplemente ignorar esto, ¿verdad? No. Se supone que hay mecanismos para controlar el gasto Exactamente. de los países miembros Así es. y evitar que las deudas se descontrolen. El análisis menciona la posibilidad de sanciones si Francia no controla su déficit. Claro.
Pero aquí está lo interesante. Sancionar a la segunda economía más grande de la eurozona no es una decisión fácil. Claro, podría tener consecuencias imprevistas. Totalmente. Podría alimentar el sentimiento anti-UE en Francia. Exacto. Y debilitar aún más al euro. Sería como dispararse en el pie. Exactamente. Es un verdadero dilema para la Unión Europea. ¿Verdad? Si hacen la vista gorda ante el incumplimiento de Francia, pierden credibilidad. Claro. Y si la sancionan, bueno, ya vimos las posibles consecuencias. Es como caminar sobre una cuerda floja. Sí, buscando el equilibrio entre la disciplina fiscal y la estabilidad política. En el análisis se habla de un escenario de tigre de papel. ¿Eso qué significa? Que la UE pierde su capacidad de hacer cumplir sus propias reglas. Yo veo. Y esto podría generar un efecto dominó. ¿En qué sentido? Otros países podrían seguir el ejemplo de Francia y acumular más deuda. Y con la incertidumbre económica global actual, Sí. esta falta de confianza en la eurozona podría afectar al euro, ¿no? Sin duda, ya estamos viendo cómo el euro se deprecia frente al dólar. Y esto podría aumentar la inflación en toda la eurozona. Claro, precios más altos, menor poder adquisitivo. Exacto, más inestabilidad económica. La crisis francesa no es solo un problema para Francia, entonces. No, para nada. Sino para toda Europa. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuál es la raíz del problema? El análisis plantea que la estructura misma de la eurozona incentiva a los países a gastar más de lo que deberían. ¿En serio? Es como si el sistema estuviera diseñado para generar este tipo de crisis. ¿Cómo así? Al tener una moneda única, Sí. los países pierden el control sobre su política monetaria. Ya no pueden devaluar su moneda para hacer sus productos más competitivos. Exactamente. O ajustar las tasas de interés para controlar la inflación. Correcto, entonces, ¿qué les queda? El gasto público. Exacto. Y claro, si todos gastan sin control, pensando que el Banco Central Europeo lo rescatará. El sistema colapsa. Es como una partida de póker en la que todos apuestan a lo grande esperando que otro pague la cuenta. Precisamente, y lo preocupante es que esta dinámica no es exclusiva de Francia. ¿Ah, no? Se observa en otros países de la eurozona. Ya veo. El análisis plantea una pregunta crucial. ¿Puede la eurozona sobrevivir a largo plazo si sus miembros siguen priorizando el beneficio político a corto plazo sobre la estabilidad financiera? Una pregunta que nos deja con la incertidumbre de qué pasará con el futuro de Europa. Y esta incertidumbre se agrava porque no hay respuestas fáciles. ¿Cierto? Y soluciones mágicas. Lo que sí sabemos es que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán consecuencias profundas. Para el futuro del proyecto europeo. Pero, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir a la búsqueda de soluciones? Sí, es verdad, la incertidumbre puede ser abrumadora. Pero este análisis nos invita a reflexionar. Sí. Sobre nuestro papel en todo esto. ¿Qué podemos hacer para construir un futuro más estable para Europa? Claro. Informarnos, participar en el debate público. Exactamente. Exigir a nuestros líderes que tomen decisiones responsables. Aunque parezcan pequeñas acciones, sí pueden marcar la diferencia. Al final, la eurozona, como cualquier proyecto colectivo, solo funciona si todos compartimos un compromiso real con la responsabilidad financiera. Totalmente. Y un sentido de destino común. Este análisis nos recuerda que la crisis actual no es solo un problema técnico o económico, es una crisis de valores. Interesante. ¿Estamos dispuestos a anteponer el bien común a los intereses particulares? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a asumir los sacrificios necesarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto europeo? Son preguntas difíciles. Sin duda. Pero este análisis nos da un punto de partida Sí. para comprender la complejidad de la situación. Exacto. Empezar a buscar soluciones. Lo que me parece valioso de este análisis es que no se limita a señalar los problemas. Nos invita a imaginar un futuro diferente. Un futuro mejor. Un futuro en el que la eurozona supere sus contradicciones. Ya veo. Y construya un modelo de integración más justo, más sostenible y más solidario. Ese futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Así es. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la crisis se solucione por arte de magia. Hay que actuar, participar, construir un futuro mejor para Europa. Totalmente de acuerdo. Para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta. A ver. ¿Crees que la eurozona puede sobrevivir si sus miembros siguen priorizando el beneficio político a corto plazo sobre la estabilidad financiera a largo plazo? Es una pregunta para reflexionar. Te animo a que explores esa pregunta. Sí. Que examines los posibles escenarios. De acuerdo. Y que pienses en cómo sería una Europa más próspera y estable. Una Europa mejor. Porque las respuestas, en última instancia, están en nuestras manos. Muchas gracias por esta deep dive tan interesante. A ti por la invitación. Los vemos en la próxima. Hasta pronto.